Vamos a empezar entonces con el mensaje, hermanos, y como lo hemos estado anunciando en las redes sociales, hoy vamos a hacer un alto en la serie que empecé de Primera de Corintios, porque hay un tema muy serio del cual deseo hablarles y no puede esperar más. Quiero compartirles mi gran preocupación por los peligros que están enfrentando las nuevas generaciones. Y creo que todos nosotros necesitamos prestar atención. Los titulares recientes han destacado varios desafíos y peligros que enfrenta la nueva generación, en particular la generación Z y la generación A. La generación Z son aquellos que son nacidos entre 1997 y 2012. ¿Cuántos tienen esas edades? Bueno, ustedes. Y también la generación A o Alfa, nacidos desde el 2010 hacia adelante, ¿no? ¿Cuántos nacieron después del 2010? Levante su mano. Ok. Bueno, esta generación, hermanos, viene siendo pues muy vulnerable, está siendo muy atacada. El impacto de las redes sociales ha traído grandes consecuencias en las vidas de estas nuevas generaciones y ha traído daño a sus vidas. Ha llevado a que estas generaciones dejen de interactuar socialmente, o mejor dicho, tengan una interacción social superficial. Estos muchachos, estos niños jóvenes tienen muchas presiones económicas que ellos están sintiendo en sus vidas de forma particular. Otra preocupación importante es la ansiedad climática, las diversas opiniones sobre las amenazas inminentes del cambio climático que ellos están escuchando constantemente, les ha traído mucha ansiedad, mucha angustia, y todo esto lo sumamos y en conjunto estos factores sociales, tecnológicos, económicos están creando desafíos de salud mental sin precedentes para las nuevas generaciones, lo que requiere una atención urgente, no solamente de la sociedad, sino también de nosotros como padres, abuelos y como iglesias. Pero hay un peligro mayor, hay un peligro realmente mayor, que estas generaciones crezcan sin conocer a Dios. Y las consecuencias serían fatales. Hermanos, esto ya ha pasado, esto ya ha acontecido y podemos leerlo en el pasaje que hoy nos vamos a abocar a estudiar. Así que hoy quiero compartir con ustedes, salvemos este título, salvemos las nuevas generaciones. Y quiero ahí donde están, invitarlos a abrir sus Biblias en Jueces capítulo 2, versículos del 7 al 10. Jueces capítulo 2, versículos del 7 al 10. Igualmente usted va a ver el pasaje en la pantalla. La idea es que voy a leerlo de esa versión, pero usted puede leerlo en su Biblia también. Dice de esta manera la palabra del Señor: durante toda la vida de Josué, el pueblo sirvió al Señor. Así sucedió también durante el tiempo en que estuvieron al frente de Israel los jefes que habían compartido el liderazgo con Josué y que habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Verso 8. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Timnat Jerez, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. Verso 10. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Señor, tú conoces de primera mano las situaciones que están enfrentando, las crisis, las nuevas generaciones. Y como iglesia, Señor, no podemos cruzarnos de brazos, no podemos cerrar nuestros ojos, no podemos dejar que se pierda una generación más. Ayúdanos, Señor, empezando desde casa, en nuestro rol como padres, abuelos, tíos, creyentes, todos nosotros tenemos que ver mucho con esta realidad. Señor, que esta palabra que se va a predicar no vuelva vacía.
Oh Espíritu Santo de Dios, úsala y toca nuestros corazones, Señor. Lo necesitamos. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Hermanos, en este pasaje de la Escritura podemos ver el momento en el cual la generación de Josué llegó a su fin. Una generación tremenda, una generación que fue testigo de lo que Dios hizo, de las batallas que Dios les sacó adelante, les dio el triunfo. Una generación que fue impresionada por el poder de Dios, por la mano del Señor. Una generación que vio caer los muros de Jericó por el poder de Dios. Ellos pelearon grandes batallas contra ejércitos mucho más numerosos que ellos y mucho más preparados que ellos. Pero déjame decirte, ellos se enfrentaron confiando solamente en Dios y Dios le dio la victoria. Amén. Pero en el verso 10 se nos menciona algo muy triste que nos debe hacer reflexionar a cada uno de los que estamos aquí. Dice el versículo 10, Jueces 2:10. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conoció al Señor ni sabía que lo que Él había hecho por Israel. O sea, lo que está diciendo el pasaje es que después que murió la generación de Josué, se levantó una nueva generación, la cual, dice la Biblia, no conocía a Dios. ¿Había fallado esta nueva generación de israelitas? Aunque ellos también contribuyeron a esta realidad, definitivamente la responsabilidad mayor recayó en los padres. En esos padres, de esos niños y de esos jovencitos. Ahora la pregunta que le quiero hacer es, escúcheme, ¿cómo pudo la primera generación ser tan fiel al Señor y la siguiente generación ni siquiera conocerlo? Estaba supuesto a que los padres deberían dar testimonio a la próxima generación. Dios le dio una misión interna que no podían dejar a un lado. La Biblia nos dice en el Salmo 78, vaya conmigo al Salmo 78, por favor, que es el otro versículo que voy a estar usando como base de este sermón. Salmos 78. Mira lo que dice el primer versículo. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. ¿Quiénes contaron a los hijos? Los padres. Verso 4, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera, ¿qué cosa? Las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Verso 5, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual, ¿qué dice? Mandó, diga mandar, les mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los hijos que se levantarán, le cuenten a sus hijos. Ve el verso 7, a fin de que pongan ¿en quién? En Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Esta era la misión interna de los padres, de los adultos. No podían desobedecerla, si no habría grandes consecuencias. Ahora, ¿cómo lo tenían que hacer? Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a leer en nuestras Biblias versículo 4 al 7. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 6. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿qué dice? En tu corazón. Y luego dice, se las enseñarás a tus hijos. Se las enseñarás a tus hijos. Y dice la palabra del Señor, ese texto, que deberían buscar todas las maneras posibles de maximizar la enseñanza.
cuando se despierten, cuando estén en el camino, cuando estén en la noche, juntos, en todo momento. Especialmente tenían que hacerlo con la nueva generación. ¿Cómo pudo? Entonces la pregunta es, ¿cómo pudo la primera generación de Josué ser tan fiel al Señor y la siguiente generación ni siquiera conocerlo? ¿Usted puede tener la respuesta? ¿Cómo pudo pasar? ¿Cómo pudo suceder? Esta generación, como nosotros los adultos, creemos en Dios, venimos a celebrar su nombre, venimos a cantar, venimos a alabar, venimos a proclamarlo. Pero imagínate tus hijos, nuestros hijos, los nietos, los sobrinos, que digan en la historia que quede registrado, las nuevas generaciones no conocieron a Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué se dejó de hacer? Bueno, hermanos, todo da a indicar que Josué y su generación estaban muy ocupados haciendo la obra de Dios, construyendo en la tierra prometida, pero fueron, ¿qué cosa? No fueron diligentes en enseñar a sus hijos acerca de Dios. Dejaron de darles ese testimonio. En palabras simples, descuidaron a esa nueva generación que estaba creciendo. La generación de Josué estaba rodeada de ídolos, de idolatría, y se estaban convirtiendo en presa fácil para que también ellos cayeran en la idolatría. Sus padres no le advirtieron a la nueva generación de los peligros. Sus padres no le dijeron nada prácticamente, no le mostraron las cosas reales y los peligros de cómo eran. Y hermano, déjeme decirle, esto fue fatal, porque esta nueva generación, dice la palabra, no conocía a Dios. Y no solamente eso, si usted se fija en el versículo 10, Josué capítulo 2, versículo 10, mire el desenlace. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. O sea, esta generación no podía reconocer, o se olvidó, o no se le enseñó los hechos salvíficos de Dios. Ya para estas nuevas generaciones no eran preciosos, no eran fundamentales, se olvidaron. Esta generación ya no le atribuía la gloria a Dios por lo que Dios había hecho en el pasado. ¿Y saben cómo terminó esa nueva generación? Mire el versículo 10. También dice, 11, esos israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Así terminó esa generación. Hermano, estoy hablando de algo muy serio, porque déjeme decirle, eso podría pasarnos a nosotros también. Esta nueva generación olvidó todo acerca de Dios y en su defecto cayeron en la idolatría. ¿Por qué? Porque los errores de una generación cristiana que cometen muchas veces se magnifican por la complacencia y después terminan cediendo a todo. Este problema también se está dando hoy, se está dando en los hogares, se está dando en las escuelas, se está dando en las iglesias. Estas nuevas generaciones están en peligro, frente a nuestros ojos, bajo nuestro silencio, bajo nuestra inoperancia, están en grave peligro. ¿Qué retos actuales enfrenta la nueva generación? ¿Cuáles son los retos actuales? Bueno, te voy a hablar de algunos retos que los niños y jóvenes de estas nuevas generaciones están enfrentando en sus vidas. Primero, el aborto. El aborto. Hay varias organizaciones que no solamente lo promueven, sino que también practican. Uno de ellos es Planned Parenthood, que muchos de ustedes lo han escuchado. Tengo algunas estadísticas que ustedes también la van a ver en la pantalla. Bueno, esta organización realizó 392.715 abortos entre el año 2021 y 2022. Un aumento de más de 18,000, o sea, 5% más. Y sabe Dios cómo estarán las cifras actuales.
¿Te puedes imaginar esta cantidad de estas criaturas que simplemente fueron eliminadas, como si no tuvieran ningún derecho? En el 2021 al 2022 los abortos representaron el 97.1% de los servicios de resolución de embarazos de Planned Parenthood. O sea, estas mujeres fueron para hacerse un sonograma y terminaron con un aborto. Mientras que los servicios prenatales, el cuidado de abortos espontáneos y las referencias de adopción representan solo el 1.6%. Algo está mal en nuestra sociedad. No puede ser que tantas criaturas sean aniquiladas. No puede ser. Y no podemos quedarnos con los brazos cruzados. No lo voy a hacer yo. Hermanos, por cada referencia de adopción en año 2021 a 2022, Planned Parenthood realizó 228 abortos. En su informe anual del 2022 al 2023, Planned Parenthood reportó casi 2.1 mil millones de dólares en ingresos y más de 2.5 mil millones en activos netos. Un aumento con respecto al informe anterior. Ahora usted se entiende por qué se defiende tanto el aborto. Ahora usted entiende por qué detrás de esta campaña hay intereses económicos. Ahora usted lo está entendiendo. Es una desgracia lo que está pasando frente a nuestros ojos. En Virginia, porque esto no es allá muy lejos, no, en Virginia en el 2021 se reportaron 16.139 abortos, un aumento del 3% en comparación con el año anterior. ¿Ok? Esto es lo que está sucediendo en nuestro medio. Ahora, para su información, nosotros estamos frente a una elección presidencial. Bueno, los primeros dos puntos en donde ambos candidatos dan su opinión, yo le puedo mencionar cuáles son las preferencias de ambos candidatos. Por ejemplo, la anulación de Roe Wade, la anulación de la decisión de Roe versus Wade por parte de la Corte Suprema, que previamente había impuesto el aborto con pocas protecciones para los no nacidos en los 50 estados. Eso se retiró por la Corte Suprema. Lo segundo, abortos financiados por los contribuyentes. El uso de fondos de los contribuyentes para financiar abortos y proveedores de abortos como Planned Parenthood. Bueno, la señora que está corriendo por los demócratas, Kamala Harris, se opone a la anulación de Roe versus Wade y apoya el financiamiento de abortos con fondos de los contribuyentes, o sea, con su dinero y el mío. Donald Trump, el que está corriendo por los republicanos, apoya la anulación de Roe versus Wade y se opone al financiamiento de abortos con fondos de los contribuyentes. Tenemos que votar nuestra conciencia y tenemos que votar de manera diferente si queremos no mancharnos las manos con esta desgracia que estamos viviendo. Ahora, hablemos de otro reto que enfrenta a la niñez y la juventud, estas nuevas generaciones, el maltrato infantil. Es una epidemia a nivel mundial y es la quinta causa más frecuente de muertes entre la niñez y juventud. El maltrato infantil ocupa un lugar alarmante en las listas de ataques que afectan a niños y jóvenes en todo el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Aproximadamente 1 de 4 adultos en todo el mundo reporta haber sufrido abuso físico cuando era niño. Y casi 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres han experimentado abuso sexual infantil. Hermanos, los niños están en riesgo si no hacemos algo al respecto. Las sectas están detrás de la niñez y la juventud. Hoy más que nunca las sectas están atacando a los niños con su propaganda. Usted sabía que así como nosotros plantamos Good News Club, los clubes bíblicos en las escuelas, también la secta satánica está sembrando clubes satánicos en escuelas y universidades. ¿Sabía usted eso? La secta Los Niños de Dios, que salió hace poco en las noticias,
La secta marcada por corrupción de menores y abusos. Una víctima de esta secta dijo: no teníamos contacto con el mundo exterior. Los niños están en riesgo, están en peligro. ¿Qué hay de las guerras? Siempre que hay guerras, los ancianos y los niños son los más afectados, los jóvenes. En las guerras actuales, los niños y jóvenes están sufriendo a niveles alarmantes. En 2023, el número de violaciones graves verificadas contra niños alcanzó un máximo histórico, con más de 27,000 incidentes en conflicto, incluyendo reclutamiento, uso en combate, secuestro y violencia sexual. Aproximadamente 11,649 niños fueron asesinados o mutilados durante el año, lo que representa un aumento del 35% en comparación con el año anterior. Esta información incluye a más de 2 millones de niños ucranianos desplazados desde el inicio de la guerra en Ucrania. Pero no solamente esos retos que enfrenta la niñez y la juventud, las nuevas generaciones. Las emociones negativas también. Los niños sufren de estrés, los niños sufren y jóvenes sufren de depresión. ¿Usted sabía que la tasa más alta de muerte en medio de los adolescentes es el suicidio? Ansiedad, miedo y culpa. Ni hablar del reto que tienen en cuanto a su identidad, a su género. Hay una gran confusión de identidad traída por el movimiento Wake Movement y la influencia del grupo de LGTBQI+. Vivimos en un tiempo de contradicciones, hermanos, terrible. Mire, si tienes un hijo o un sobrino, un nieto de 12 años, a él probablemente se le va a prohibir hacerse un tatú, o comprar alcohol, o tabaco, o sacar una licencia de conducir, o votar, o casarse. Pero es interesante que en esta cultura de libertinaje, en esta cultura, si un niño o un jovencito tiene 12 años, con las autoridades actuales o las que se piensan elegir, estas personas lucharán por los derechos de estos jovencitos de hacerse una mutilación, darles esa autorización con cirugía o con químicos, que producen, por cierto, daños, cambios irreversibles. Porque el niño de 12 o 13 años está confundido acerca de su género que Dios le asignó en el momento de la concepción y posterior nacimiento. Hay personas que dicen: oh no, existen más de 100 géneros. No, solamente existen 2, hombre y mujer. Así lo enseña la palabra de Dios. Así lo enseña la Biblia. Otra cosa que quiera inventarse más géneros, pero la Biblia enseña. Y Jesús nunca habló de eso. No, Jesús habló y dijo: Él ha creado hombre y mujer. Él los hizo. Lo dice claramente la palabra del Señor. Hermanos, en estos tiempos necesitamos ser bíblicos. Necesitamos aceptar que somos la sal y la luz de la tierra. Si la iglesia calla, ¿quién va a defender a la niñez y a la juventud y a estas generaciones nuevas? Tenemos que orar diferente, tenemos que votar diferente y tenemos que involucrarnos de manera diferente si no queremos que estas nuevas generaciones se nos pierdan. Yo no quiero eso. ¿Qué hay de las redes sociales? Tremendo reto para las nuevas generaciones. Las estadísticas recientes muestran un aumento preocupante en la búsqueda y exposición de pornografía entre niños y jóvenes, facilitada principalmente por las redes sociales. En el año 2023, un informe de la Internet Watch Foundation reveló que el 92% de material de abuso sexual infantil que fue eliminado de la web contenía imágenes o videos autogenerados, donde los menores fueron coaccionados o manipulados para realizar actos obscenos a través de webcams o dispositivos móviles. El grooming en línea, donde los adultos manipulan a menores para fines sexuales, también ha experimentado un aumento del 82% desde el año 2017. Hay plataformas donde los adultos
las prefieren con esos pervertidos deseos. Hermanos, estos datos no podemos quedarnos con los brazos cruzados. ¿Qué necesitamos hacer como padres, como tíos, como abuelos, como creyentes en Jesús para que la nueva generación no sea una generación en peligro de no conocer a Dios? Quiero que vuelva conmigo a la palabra, porque aquí está, hermanos, lo que necesitamos recordar. Salmos 78. Salmo 78. ¿Qué dice el Salmo 78? Dice así la palabra del Señor. El salmista empieza diciendo esto: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. ¿Ok? Toma atención, esto es algo serio. Toma atención, presta oído, atento a lo que voy a decir, porque abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos. Ahí lo dice claramente la palabra. Dice el 3, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos la contaron. O sea, hermano, no sé cuántos de ustedes, yo tengo la dicha de que mi madre me llevó a la iglesia. Y mi madre me compartió su fe. Mi madre se aseguró que yo llegara a la iglesia, que creciera en los caminos del Señor. Eso es lo que está diciendo el Salmo. Pero ¿qué podemos hacer, hermanos? Lo primero que tenemos que hacer es una promesa inquebrantable. Mira lo que dice el versículo 4. No las encubriremos a sus hijos, contando a las generaciones venideras las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. El salmista dice, no las encubriremos. Tenemos que hacer una promesa, hermano, una promesa delante del Señor de no guardarnos las cosas de Dios para nosotros mismos, sino compartirlas con las nuevas generaciones. Considera que es importante que ellos también lo sepan, tal como tú lo recibiste en tu vida. Estas verdades que no las podemos guardar, sino las tenemos que compartir. ¿Cuáles verdades? El Salmo dice, las alabanzas de Jehová. O sea, tenemos que hablarle a estas nuevas generaciones quién es Dios. Amén. Enseñarles quién es Dios en sus vidas. Fomentar la enseñanza, el evangelismo. Que estas criaturas, que estas nuevas generaciones tengan un encuentro personal con Jesucristo. Pero no solamente enseñarles quién es Dios. El salmista dice, y su potencia, ¿lo ve? Ahí está en el versículo 4. Su potencia, o sea, lo que el Señor puede hacer. El poder de Dios, que es real. Ese poder que levantó a Cristo de la tumba. Ese poder que solamente lo tiene Dios para transformar una vida. Tenemos que hacérselo saber. Tenemos que decirles que el poder de Dios es por sobre todo poder, que Él es el que está en su trono, Él es el que reina, Él es el que pone y Él es el que quita reyes. Dios todopoderoso. Hay que decírselo, hay que explicárselo. Y luego dice las maravillas que hizo. Cuéntenle las maravillas que Dios hizo. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos dar testimonio que si llegamos hasta aquí es por la mano de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Que Él no nos trajo de tan lejos simplemente para traernos aquí y sobrevivir. Él nos trajo aquí con un plan y propósito para nuestras vidas. Bendecir las naciones. Él nos trajo. Su mano estuvo con nosotros. En nuestras casas probablemente tenemos letreros cristianos. Uno de ellos dice Benecer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Eso tenemos que enseñarles, dice el salmista, lo que han hecho. Debemos examinar nuestra enseñanza y asegurarnos de enseñarle esto, hermanos, que estamos hablando. Pero en el versículo 5 nos reta a un paso más, a obedecer el mandamiento, el precepto de Dios. Mire el versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual, ¿qué dice? ¿Qué dice? Mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Hermano, esta es una orden, este es un mandato de Dios.
Esto es algo que debemos obedecer, debemos, hermanos, establecer un punto aquí que el Señor nos está demandando, nos está dando un mandamiento de involucrarlos en la enseñanza de las nuevas generaciones. No es opcional. No es que usted va a decir otro que lo haga, que la escuela lo haga. La escuela no lo va a hacer. Y lo que es peor, están trayendo una influencia negativa, porque estos movimientos, estos nuevos movimientos quieren capturar la mente y el alma y corromper a nuestra niñez y juventud. Y hay un solo mensaje que la iglesia tiene para ellos: no te metas con nuestros hijos. No te metas con nuestros hijos. No lo hagas. No los molestes. No lo hagas. Para eso tenemos que levantarnos, hermanos, y aceptar el mandamiento de nuestro Dios. Alcanzar y enseñar a las nuevas generaciones no es optativo. No es que si quiero lo hago, si quiero no lo hago. ¿Sabes qué dijo Jesús en Marcos 16:15? Marcos capítulo 16, versículo 15. Id y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Adivina qué? Toda criatura está incluida, los niños y los jóvenes. Escucha lo que te voy a decir. La gran mentira que ha usado Satanás por años en las iglesias es que los niños son inocentes. Los niños pueden esperar. Reúnalos a los niños en un cuarto, póngale una película, distráiganlos. Los niños en la iglesia necesitan simplemente que los cuiden, porque son niños, no entienden, son puros, son inocentes. ¿Sabe lo que dijo David? En pecado me concibió mi madre. Un niño hoy en día, cuando nace, a la edad de 1 año, 2, aprende muy rápido a decir mío. ¿Quién le enseñó? My. Porque llevamos todos, ¿qué cosa? Esa herencia de pecado en nuestras vidas. Necesitamos alcanzar esta generación, hermanos. Si no lo hacemos nosotros, otros lo van a hacer. Por eso es que tú encuentras hoy en día tantos grupos y movimientos que buscan influenciar en la mente y en el corazón de las nuevas generaciones. ¿Sabes por qué? Porque el que alcanza a un niño y a un joven, alcanza el futuro, cambia el futuro. Y no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Y por eso debemos obedecer el mandato del Señor. ¿Quién debe obedecer primero este mandato? La primera responsabilidad de enseñar a los niños y jóvenes es la de ustedes, padres. Sí. Es la de los padres que están aquí y abuelos. En Efesios 6:4 dice, leemos: padres, criarles en la disciplina y en amonestación del Señor. Es tarea de los padres alcanzar estas generaciones. Hermanos, felicitamos a los padres que traen a sus hijos. Recuerde que empieza en casa. Usted los gana en casa. Lo que hace en casa va a ser determinante. Preocúpese por la vida espiritual de sus hijos. Usted, papá, usted, mamá, es su líder espiritual. ¿Cuántos dicen amén? No lo deje para después. Hay padres que no toman en serio el discipulado de sus hijos y con tristeza voy a decirlos, postergan su conversión, postergan su bautismo. Ellos dicen, es muy chico, es muy chica, y va creciendo esa criatura, se hace un adolescente, se hace un joven, y luego ¿sabes qué dicen? No quiero saber nada de Dios y de la iglesia. Estoy decepcionado, decepcionada. Hay padres que no involucran a sus hijos en el servicio en la iglesia. No lo haga. Usted es el responsable de la vida espiritual de sus hijos. Pero usted también tiene la iglesia local, porque la iglesia local también tiene la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. Déjeme decirle algo, papá, mamá. Si usted piensa que usted trae a su hijo, a su hija para que se lo cuidemos, usted está equivocado. Aquí no tenemos cuidadoras de niños y de niños. Aquí no tenemos babysitters. Acá lo que tenemos somos maestros que enseñamos la palabra de Dios a sus hijos. Aquí le enseñamos Biblia a sus hijos. Y déjeme decirle algo, tenemos un gran challenge. Porque estamos viendo que padres traen a los hijos a la iglesia sin sus Biblias. ¿Escuchó? Sin sus Biblias. ¿Qué le está enseñando usted? Si usted mismo viene sin su Biblia, ahorita mismo mírese sus manos, ¿dónde está su Biblia? No la trajo.
¿Qué le está enseñando a sus hijos? ¿Sabe qué le está enseñando? Que este libro sagrado no es importante. Eso le está proyectando, le está enseñando. Entonces no te sorprendas que tu hijo no lea la Biblia, porque no le das la importancia. Traiga a su hijo con la Biblia. El próximo domingo le preguntas, ¿dónde está tu Biblia? Te aseguro que él te va a preguntar lo mismo. ¿Y la tuya? ¿Por qué hacemos a los niños venir con sus Biblias? Para usarlas, para leerlas, para marcarlas, para estudiarla. Esta es la palabra de Dios. Escuche lo que dice la Biblia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Si esta palabra no está en su mente, en su corazón, ¿cómo va a limpiar su corazón? ¿Cómo va a caminar sin una luz que le alumbre? Es responsabilidad de la iglesia. Pero también, hermanos, la prioridad no solamente de los padres, de la iglesia, pero también la responsabilidad es de los que estamos aquí. Yo doy gracias a Dios por los maestros que tenemos en la iglesia, que enseñan a nuestros niños y jóvenes los días jueves y los días domingos. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso a cada uno de ellos. Tenemos un comité que vela y organiza todo lo que se enseña aquí. Démosle un aplauso también a ellos, ese comité. Déjame decirte que muchos de estos maestros y maestras están cansados, porque no tienen relevos. Pero ¿sabes qué? No se quejan, siguen en la tarea, porque han entendido lo importante que son las nuevas generaciones. Pero ¿sabes qué te quiero decir? No son suficientes. Los niños y jóvenes te necesitan a ti. Sí, hermano, te necesitan a ti, hermana. Debemos tener un balance en los ministerios. Sí, tenemos que enseñar a los adultos, tenemos programas para adultos, pero no podemos tener todo el grueso de la iglesia en los adultos y en los niños y jóvenes muy pocas personas. Es un desbalance y no es bíblico, porque la Biblia nos advierte que debemos cuidar de ellos, enseñarles la palabra de Dios, enseñarles el evangelio a ellos. Yo te voy a decir una cosa, si eres un padre, si eres una madre, si eres un tío, si eres un abuelo, si eres un joven adulto, tienes algo que enseñar a estas generaciones. Y debes hacerlo. No te puedes callar de lo que sabes. Déjame decirle que vamos a tener una preparación, capacitación para todos aquellos que quieran involucrarse en el campo misionero más grande y más abandonado, las nuevas generaciones. Queremos entrenarte, prepararte, dele gloria y honra a Dios. Queremos darte herramientas, pero ¿sabes qué? La mejor herramienta es un corazón que tenga pasión por esta generación, que diga: yo no voy a dejar de hacer algo por ellos. Yo no me voy a cruzar de brazos sabiendo a los peligros que estas nuevas generaciones se están enfrentando. Hay un mito entre nosotros. ¿Cuál es ese mito? Trabajar con los niños y adolescentes es muy difícil. ¿Sabes quién creó ese mito? El diablo y sus demonios. Porque si tú tienes hijos, tienes sobrinos, tienes nietos, tienes nietas, tú sabes que no es difícil. Es una bendición y es un gozo trabajar en medio de las nuevas generaciones. Hace poco entré a un salón, reemplacé a una maestra que no pudo estar. Fue maravilloso. Me sentí como un joven, que soy joven, pero más joven. Y me dijo una de mis alumnitas: ¿por qué estás hablando inglés? Háblame español. Quería que le enseñara en español la clase. Yo iba ahí con mi inglés preparado. Y me dijo: háblenos en español, pastor. ¿Cuántos dan gloria y honra a Dios? Hermano, ni el idioma es un impedimento. Siempre digo, y esto lo aprendí: lo que funciona en casa, funciona también en la iglesia. Ay, no puedo, pastor, trabajar con niños y con jóvenes. Yo no hablo inglés. ¿Cómo le hablas a tus hijos? Lo que funciona en casa, funciona en la iglesia. Lo que pasa es que el enemigo ha sembrado mitos y dudas. ¿Para qué? Para que soltemos estas nuevas generaciones y se las estamos poniendo en bandeja de plata para que Él haga lo que quiere con estas generaciones. Pero no lo vamos a permitir. Pero no solamente a necesidad dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia. Tenemos que fortalecer nuestros programas de alcance. ¿Sabes por qué? Porque esa niñez y esa juventud está afuera esperando por nosotros.
porque sus padres no les interesa su vida espiritual, aunque lo diga con dolor. Pero la iglesia puede ir a ellos. ¿Cuántos dicen amén? Ya estamos yendo, estamos entrando a las escuelas públicas, pero en el verano podemos hacer algo. Podemos tener este programa hermoso y voy a ir mostrando las fotos que se llama Backyard Bible Club Summer. O sea, en nuestras yardas, en nuestro barrio, podemos traer una clase para los niños que queramos invitar. Un club por 4 días. ¿Te imaginas tú en tu barrio poder alcanzar a estos niños y estos jovencitos? Nada es imposible para Dios. Por eso cada uno de ustedes ha recibido esta tarjeta. Por favor, vean su tarjeta. Dice esta tarjeta que cada uno, quiero que me la levanten, por favor. Yo quiero que levantes esta tarjeta. Yo voy a hacer un llamado al final de la prédica para que te involucres, ¿ok? Quizás tú me digas, pastor, yo no lo voy a hacer. No importa, pero quiero que te lleves esta tarjeta como un mudo testimonio de que pudiste hacer algo sabiendo la necesidad. Llévala. Y cada vez que la veas en tu Biblia vas a recordarte de la gran necesidad que hay con los niños. Pero otros quizás digan, sí, pastor, yo quiero hacer algo. Yo quiero ser parte de este movimiento de obreros y obreras. Porque el llamado es para mujeres y el llamado es para hombres. Porque nuestros niños y nuestros jovencitos necesitan en sus clases tener la presencia de varones. ¿Cuántos dicen amén? De hombres que se paren delante de los niños y jóvenes y muestren la gracia y la bondad de Dios con su ejemplo. Voy a invitarles al final de la prédica que llenen esta tarjeta. Y en el llamado usted puede pasar y entregar esta tarjeta en un plato que vamos a tener. Y diga, yo quiero ser algo, yo quiero capacitarme, yo quiero trabajar en ese campo misionero tan abandonado y tan necesitado. Todos los creyentes tienen responsabilidad. Si somos adultos o jóvenes adultos, tenemos responsabilidad con las nuevas generaciones. Todos nosotros podemos ser maestros o misioneros dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, alcanzando a las nuevas generaciones. Pero el versículo 6 nos habla de por qué Dios quiere hacer esto. Mire el plan de Dios en el verso 6, Salmo 78, 6. Para que lo sepa las generaciones venideras y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. ¿Vio el plan de Dios? El plan de Dios, hermanos, es muy sencillo. Si alcanzamos las nuevas generaciones, ellos crecerán y a su vez alcanzarán a sus hijos, los cuales a su vez se lo enseñarán a sus hijos y así sucesivamente. ¿Sabes qué encontramos en el libro de Job, capítulo 1, versículo 3? Leemos así: decidlo a vuestros hijos y vuestros hijos a los otros hijos y los otros hijos a la otra generación. ¿Te puedes imaginar alcanzando a las nuevas generaciones para que éstas luego alcancen a las siguientes generaciones? Hermanos, no es un imposible. Podemos hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el propósito de Dios en todo esto entonces? Verso 7. A fin de que pongan en Dios su confianza. ¿Quién? Las nuevas generaciones. Que pongan en Dios su confianza. ¿En quién? En Dios. Y dice, y no se olviden de las obras de Dios, de su poder, y que guarden sus mandamientos. O sea, que caminen en obediencia a la palabra de Dios. Ahora, hay una terrible posibilidad. Hay una terrible posibilidad. ¿Cuál es? Mire el versículo 8. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Cuál es ese terrible posibilidad? La terrible posibilidad es que las nuevas generaciones no se alcancen y repitan lo mismo que lo vieron hacer a sus padres. Si no alcanzamos a las nuevas generaciones para enseñarles la palabra
Y si no ponen su confianza en Dios, en guardar sus mandamientos, entonces crecerán iguales como sus padres. Una generación contumaz y una generación rebelde. Esto te afecta a ti, hermana, hermano, porque estamos hablando de las próximas generaciones. Estamos hablando no solamente de nuestros hijos, estamos hablando de nuestros nietos, de los bisnietos y todas las generaciones que vengan después de estas. Alrededor nuestro podemos ver tal generación, niños y jóvenes que sufren, desesperados porque viven con demasiada presión y demasiados ataques. Yo creo que te los imagines a ellos clamando por ayuda. Crecerán, serán adultos. La pregunta es ¿quién los va a alcanzar primero? ¿Quién los va a alcanzar primero? Están esperando una guía. Están esperándote a ti. Madres, padres, tíos, abuelos, hermanos, jóvenes adultos. Sí, los están esperando ustedes, a mí. No los defraudemos. No hagamos que esta generación se pierda, esta nueva generación. Es nuestra responsabilidad como obreros, como cristianos, ganarlos para Cristo a estas nuevas generaciones y ponerlos en el camino que conduce a Dios. Hermanos, esto se puede comparar la vida a un acantilado por el cual la gente está cayendo. Muchos adultos caen y al pie del acantilado se ha levantado un hospital espiritual de obreros que están atendiendo a estos cuerpos y almas que tratan de curar. Ahí están al pie del acantilado, tratando de sanar, tratando de ayudarles, tratando de recuperarlos. Están en un hospital, están con adicciones, con crisis, con depresión, y están ahí y hay obreros que se están dedicando a ellos. Pero ¿qué tal si alguno de estos obreros suben arriba? Suben y se ponen al pie del acantilado y levantan una pared o una muralla o una valla y empiezan a alcanzar a las nuevas generaciones para que no terminen como esta generación en el precipicio. Hombres y mujeres que se levanten, vayan al pico de la montaña y levanten un vallado para salvar a esa generación, que no termine en derrota y en destrucción. Construir una valla no es fácil, pero es lo mejor para nuestros niños y nuestros jóvenes. Dios está llamando a algunos de nosotros a hacer esta obra. ¿Eres tú uno de aquellos a quien Dios llama? Si es así, te vamos a invitar a que des una respuesta. Tienes delante tuyo la tarjeta. Es hoy o nunca. Puedes poner tu información y poner me gustaría apoyar con niños, con jóvenes o con adolescentes. Y cuando hagamos el llamado y mientras que el coro va cantando, todo el comité de educación, si pueden pasar, ellos estarán con unos platos en sus manos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué vamos a hacer con los demás que están dándolo todo? ¿No vamos a seguir cruzando de brazos? ¿O le vamos a decir, hermanos, no están solos? Yo me apunto. Yo quiero trabajar. Yo quiero hacer algo por estas nuevas generaciones. Quiero que vean la última imagen de estas criaturas. Solo quiero que vean la última imagen. Ahí están los niños, jovencitos. ¿Qué le vas a responder? Ellos te necesitan a ti. Eres padre, madre, tío, abuelo, joven adulto. Ellos te están diciendo, ayúdame, no me dejes, no me abandones, no lo hagas. Y no tengamos que decirle a ellos
a esa nueva generación, no tengo tiempo, no me interesa. Si no, será otra generación más que no conoció a Dios. Tristemente, será así, porque le dimos la espalda. Así que quiero, hermanos, que nos pongamos de pie, todos nosotros, y ten esa tarjeta en tu mano y empieza a llenarla, por fe. Puede decir, yo no sé, quizás tenga que prepararme, pero no voy a poner más excusas. Yo seré una de esas personas que se levante por esta generación. Así que nos vamos a poner de pie todos, y mientras que el coro canta, le voy a invitar a todos aquellos que Dios está llamando a que traiga su tarjeta, ponga sus datos y venga y lo entregue a cada uno de los hermanos que estén acá adelante y le puedan decir, puedes contar conmigo, no están solos. Yo quiero servir en medio del campo misionero más grande y más abandonado del mundo, los niños y los jóvenes, las nuevas generaciones. Vamos a alabar a Dios.